Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero agradecerles eh, pues a los organizadores por haberme invitado a esta sesión. Me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Roberto Barragán, soy licenciado en nutrición, también soy maestro en nutrición clínica y maestro en entrenamiento deportivo y actividad física. Soy antropometrista ISAC nivel 3. Tengo una especialidad en nutrición deportiva y diferentes diplomados. Actualmente tengo unos 10 años, casi 10 años ejerciendo como nutriólogo. Y bueno, el tema que vamos a estar platicando el día de hoy es sobre la evaluación del estado nutricional en el deportista o la evaluación del atleta. Y en este apartado, pues vamos a estar viendo diferentes indicadores que tenemos que valorar para poder hacer la correcta planeación dietética. Siempre este es uno de los apartados más importantes porque si no analizamos bien estos datos que necesitamos, pues no vamos a estar haciendo un correcto tratamiento nutricional. Es fundamental saber cómo se encuentra su composición corporal, el tipo de somatotipo y, menos importante, pero relevante para el entrenador, pues el valorar la proporcionalidad del atleta. Entonces, parte de lo que vamos a estar viendo es sobre composición corporal, sobre somatotipo y sobre proporcionalidad. Por supuesto que los temas van a estar cortos, o sea, voy a dar un resumen de lo más importante, ya que pues la realidad es que estos temas son algo largos, pero pues vamos a hacerlo mejor para que puedan comprender estos temas. Cuando nosotros hablamos de composición corporal, hablamos pues de esos componentes en los que está dividido el cuerpo. Dependiendo de la subdivisión, pues podemos hacer diferentes técnicas para medir. El cuerpo, como muchos saben, pues tiene diferentes compartimentos, como lo es el más común o el que nos interesa medir, sobre la cantidad de grasa que tiene, la masa muscular, la masa visceral y la masa ósea. Sin embargo, el tener esas medidas pues llega a ser como lo más debatido porque pues llega a haber ciertos rangos de error dependiendo de la técnica de medición que nosotros usemos. Estas son las tres técnicas de medición que existen y que como profesionales, pues va a haber algunas en las que a lo mejor el centro en el que nos encontramos no va a tener la capacidad económica como para costearlos. Y los otros, pues que solamente se pueden hacer cuando la persona ya está fallecida, ¿no? Las técnicas de medición se dividen en directos, indirectos y doblemente indirectos. Cuando hablamos de un método directo, pues sí, es el que se basa en el procedimiento de cadáveres, es muy válido, sin embargo, pues no podemos hacerlo para hacer una interpretación, ¿no? Este sí nos ayuda a que algunas otras técnicas de medición, que son un poquito menos fiables, pues se hayan hecho a base de los estudios de estar revisando la composición corporal en cadáveres. Hay algunas técnicas de medición que se basan mucho en ecuaciones y es donde ahí entran las técnicas de medición directos. Las técnicas de medición indirectos o llamados in vivo también se utilizan para comparar la medida de otro parámetro, como en este caso es la densidad corporal. Nosotros necesitamos conocer lo que es este valor de densidad corporal, porque dependiendo de qué tan denso o no llega a ser un cuerpo, es que va a tener un mayor o menor porcentaje de grasa o de masa muscular. Un cuerpo muy denso llega a tener muchísima más masa muscular y un cuerpo menos denso pues llega a tener muchísima más grasa. Entonces, este método se utiliza con algunas constantes que en ocasiones no son las más exactas, pero llega al poder indicarnos una base para poder estar haciendo estas interpretaciones.
Y los doblemente indirectos resultan de ecuaciones derivadas de algún método indirecto en las cuales pues se encuentran algunas fórmulas compartimentales en donde ya nosotros a base de pliegues hacemos esta medida de pliegues y conforme vamos haciendo las mediciones, las metemos a algunas ecuaciones de predicción y a partir de ahí, pues damos el resultado pues, de la cantidad de porcentaje de grasa que tiene el paciente. Y esta es como fue de una infografía que yo hice de las diferentes técnicas de medición que existe, tanto indirectas y doblemente indirectas. En el caso del pesaje hidrostático que les platicaba, que venía como ejemplo, lo que es una técnica de medición doblemente indirecto, pues es cuando se mide el peso de un individuo cuando está totalmente sumergido en agua y dependiendo de qué tanto se hunde o no, es como se valora la densidad. Porque si, por ejemplo, hacemos el análisis con un caldo de res, bueno, no sé si por allá se usa mucho ese tipo de platillo, pero un caldo de una carne, la carne suele hundirse porque es muy densa, a diferencia de la grasa que queda arriba como en la capa del caldo o de la sopa. Entonces, esta analogía es la que se llega a utilizar para hacer la medición. También tenemos el DEXA, que es uno de los métodos muy precisos, pero también llega a ser bastante costosos. Es muy costoso más bien el aparato. Al menos aquí en donde yo vivo, he ido a algunas clínicas donde revisan o hacen estudios de imagen y no es tan costoso. Sale como en unos $30. Y el BootPut es un dispositivo computarizado en forma de cápsula, como lo pueden ver, como esa capsulita de Goku. Bueno, no sé si veían Goku por allá o ya es como una muy vieja, una caricatura muy vieja, en donde en esta cápsula pues ya viene una computadora y una báscula en donde pues se revisa la cantidad corporal, ya nos dice cuánto es la densidad corporal y se calcula específicamente el porcentaje de grasa a través de la fórmula de Siri, que es una fórmula muy común que se utiliza cuando ya tienes el valor de la densidad corporal para arrojarte el valor de porcentaje de grasa. Y la bioimpedancia, que pues hay diferentes máquinas que se utilizan para medirlo. La verdad es que no recomiendo este tipo de medición si no tienes un aparato profesional, ya que la mayoría llega a tener bastante sesgo. De todos modos, si llegara a haber dudas sobre esto, pues ya sería cuestión de que me escribieran y por ahí puedo estar contestando las dudas. Y la antropometría, pues que es una técnica que usamos la mayoría de nutriólogos y algunos licenciados en educación física para, en base a la toma de pliegues, estar haciendo la obtención de la cantidad de grasa y masa muscular y masa ósea que existe en el cuerpo. Y bueno, el detalle con la antropometría es que llega a ser un poco difícil el entender completamente este tipo de herramienta. Esta herramienta como tal, si no tenemos la suficiente práctica, si no estamos midiendo constantemente a los pacientes o a diferentes pacientes, pues no podemos llegar a entender como tal. Llega a ser bastante difícil el poder hacer una interpretación correcta y es donde muchos llegan a tener errores a la hora de hacer antropometría. Y es por eso que Francis Holloway hablaba sobre que la antropometría es una herramienta que es muy buena para usar en nutrición, sin embargo es necesario entender un poco más el uso y el estar constantemente realizando mediciones e interpretaciones de forma manual principalmente, no con los diferentes software que ahorita se utilizan porque llega a haber bastante, no error, sino no llegas a entender completamente qué se hace con los datos. Y cuando hablamos de composición corporal, hablamos de algunos niveles diferentes en cuestión de la antropometría, en donde tenemos
el nivel primario, el secundario y el terciario, en donde el nivel primario son todas esas medidas que nosotros tomamos. El nivel secundario son diferentes indicadores en los que se van a meter 2 o 3 componentes del nivel primario, y en el nivel terciario pues ya son muchísimos componentes del nivel primario para tener las diferentes medidas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el índice de masa corporal, pues solamente usamos peso y talla. Y aquí en el peso para la edad, pues solamente usamos el peso y la edad, el peso y la talla y la edad. Aquí en el índice córmico utilizamos, si más no recuerdo, la estatura sentado. Y en el índice ponderal igual utilizamos la estatura del paciente al cubo. Entonces solamente son como 2 indicadores. En el caso del porcentaje de grasa podemos utilizar 3 o 7 pliegues o algunos diámetros también. En el porcentaje muscular podemos utilizar diferentes circunferencias y algunos diámetros también. En el porcentaje óseo podemos usar circunferencias y diámetros y estos. Entonces es lo que quiero que entiendan, como dependiendo del nivel es donde se llegan a estar utilizando muchísimos parámetros del nivel primario para empezar a dar una interpretación. Y todo esto son algunos datos que nosotros podemos utilizar para hacer interpretaciones nutricionales. Cuando nosotros hablamos de la interpretación antropométrica, es muy padre porque vamos a poder tener mucha información al respecto. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos las medidas en los pliegues, y que los pliegues son muy delgados, como menores a 10 milímetros, para que se den una idea, 10 milímetros es un poquito más grueso de lo que ustedes, si ustedes intentan pellizcarse el antebrazo, pues se van a dar cuenta, es muy poca la acumulación de grasa. Ese pliegue yo creo que mide como unos 3 o 4 milímetros. Entonces 10 milímetros es un poquito más grueso que eso, pero no mucho. Casi no se toma pliegue y por ende casi no hay grasa. Entonces, pues cuando nosotros ni siquiera necesitamos el meter los resultados a una fórmula, porque ya sabemos que el simple hecho de tener pliegues menores a 10 milímetros ya es una persona que está bastante magra. Otro de los parámetros que se llega a utilizar para cuantificar masa muscular es el brazo. Ese es el número 1 para valorar masa muscular. Después son las piernas. Y tenemos que si un brazo en flexión mide hasta 40 centímetros, quiere decir que es bastante masa muscular, aunque también depende mucho de la estatura del paciente. Un hombre de 1,60 con un brazo de 40 está monstruoso, pero alguien de 2 metros con un brazo de 40, no tanto. Entonces, pero ese es como los dos límites en alguien, en un varón muy pequeño y en un varón muy alto, que la verdad no son los que llegan a ser muy frecuente en consulta. O sea, la media puede ser de 1,70 a 1,82 aproximadamente aquí en Latinoamérica. Y después tenemos también el diámetro de caderas, que es el diámetro bicrestal o biliocrestal, que si la persona tiene un diámetro menor a 26 centímetros, pues quiere decir que tiene una cadera muy estrecha. O si la longitud del brazo acromial radial, que es del hombro hasta el codo, es superior a 24 centímetros, pues tenemos un brazo que pues es bastante largo. Nosotros con antropometría usamos diferentes ecuaciones para estimar el porcentaje de grasa. Pero tenemos que hacer una revisión muy meticulosa de qué es realmente lo que tenemos que tomar en cuenta para decidir qué fórmula de densidad corporal vamos a utilizar. Entonces, hay muchas ecuaciones antropométricas que son específicamente para una población en específico. Antes de decidir qué fórmula de densidad corporal vamos a utilizar, digo de densidad porque primero hay que calcular densidad y posteriormente meterla a una fórmula de porcentaje de grasa donde va a venir el parámetro de densidad corporal para meterlo ahí fijo. Aquí les puse yo como alguna sugerencia
de ecuaciones de densidad corporal dependiendo de la persona a la que nosotros vamos a revisar. Si es una persona sedentaria que no hace ejercicio o que tiene menos de 3 años haciendo ejercicio, la verdad es que yo utilizaría Durnin y Womersley porque es para novatos. Y la mayoría de las personas que dicen que tienen mucho tiempo haciendo ejercicio, pues la verdad no tienen tanto. Ese es como para población o atletas recreativos. Ya para algún atleta recreativo que ya tiene más tiempo, que podría llegar a ser hasta intermedio, pues ya podríamos utilizar Withers en colaboradores. Y ya en atletas avanzados, se podría utilizar Jackson y Pollock o Fowler. Esto aquí también depende pues de tu nacionalidad. Nosotros en México usamos aquí Jackson y Pollock, pero porque es lo que usa Comisión Nacional del Deporte. Ahí sería ver que el comité o la institución en donde se revisan a los atletas de alto rendimiento, pues ver qué ecuación utilizan y usar la misma ecuación para no tener como esas diferencias a la hora que mandamos el resultado de nuestro paciente. Y aquí les puse un ejemplo de los diferentes parámetros que tiene cada autor, pero que es importante que nosotros estemos monitoreando. Por ejemplo, aquí viene la edad del paciente, cuál es el rango de edad, que quiere decir que en alguien mayor a 40 años, pues no va a ser recomendable. La estatura de 1,54 a 2 metros con 15, el peso hasta 117 kilos y una densidad bastante alta, y donde viene que se utiliza la fórmula de porcentaje de grasa de Siri. Hay diferentes fórmulas de porcentaje de grasa. Hay una fórmula que también se llama de Brosick. Sin embargo, esa fórmula, cada fórmula de densidad corporal va a traer una fórmula de porcentaje de grasa que se tendría que utilizar para no tener errores. También viene el país y vienen los deportes en los que se estuvo utilizando, así como el plicómetro. Aquí tenemos otra fórmula, que es la de Durning-Womersley, que era la que les decía que se utilizaba mejor en pacientes sedentarios o novatos. Bien, este tiene un rango mayor de hasta 68 años, hasta 78 centímetros, hasta 121 kilos. Y también se utilizó la fórmula de Siri y el plicómetro de Harpenden. Es importante que nosotros no estemos usando diferentes ecuaciones para la misma persona, porque las diferentes ecuaciones nos van a estar dando resultados diferentes y va a ser difícil de estar corroborando. Entonces, si yo ya utilicé Durnin, pues utilizo Durnin y comparo con Durnin. Llega un momento, llega cierto porcentaje de grasa en que en todas nos va a salir el rango muy similar. Pero para eso la persona tendría que estar como en 8 o 7% de grasa para que el porcentaje saliera muy similar. Así que mientras que el paciente va bajando, utiliza la misma fórmula y no estés modificándolo porque vas a confundir al paciente. En dado caso de que no quisieras utilizar una fórmula de densidad corporal, lo que podrías utilizar es la sumatoria de pliegues, que utiliza la sumatoria de 6 pliegues y en cada sesión vas comparando cómo va disminuyendo eso. Si disminuye, si va disminuyendo el valor, pues quiere decir que pues, el paciente ha tenido un progreso en su disminución de grasa. Y estos son los 6 pliegues que tendríamos que estar monitoreando en cada sesión e ir viendo cómo se modifica. Ok, me disculpa. Tuve ahí un problema con el chicle que estaba masticando. Y a ver, ¿en qué me quedé? Ok. Sin embargo, este tipo de diagnóstico para algunos pacientes no les es como atractivo porque no les estás dando como un número en concreto. Y a la gente le gusta como identificar
un número, les gusta como, oye, es que yo estoy en 15 o yo estoy en 25 en el caso de la mujer, ¿no? O yo tengo 10% de grasa, ¿cuánto es lo menos que pueda bajar? Por eso es que hay algunos que sí lo usan como referencia, pero pues sí se calcula como cierto valor en específico. Y como bien he hablado de números, hay diferentes porcentajes de grasa mínimos que pues no se recomendaría disminuir de esos parámetros, así como lo recomienda estas dos asociaciones. En hombres, no disminuir del 5% y tampoco del 7%. Estos ya son a nivel muy competitivo y no llega a ser como algo que podría mantenerse a largo plazo. Al igual que el de las mujeres, estos rangos ya son como muy bajos y aunque se puede llegar a ellos, pues difícilmente se puede mantener a menos de que la persona esté acostumbrado o acostumbrada a esos rangos. Hay algunas fórmulas, hay algunas tablas, perdón, que existen para valorar la, cómo se encuentra el paciente y hacia dónde tengo que partir. Estas tablas son de la Comisión Nacional de Deporte en México, pero me gustaron bastante porque aunque viene el porcentaje de grasa que debería de tener el paciente, también viene una sumatoria de pliegues. Entonces, si yo utilicé entonces si yo no sé qué fórmula están utilizando, al menos tengo la sumatoria de pliegues, de 6 pliegues, y el paciente debería de estar dentro de ese rango. Si no está dentro de ese rango, pues quiere decir que tiene que seguir bajando de grasa. Entonces, me gusta bastante porque, pues, es bastante... es de bastante ayuda para poder estar nosotros monitoreándolos en los diferentes deportes que existen. En estos vienen los de pelota, vienen los de combate y vienen los de arte competitiva. Y hay algunos en los que no hay ningún número, en este caso en varones, porque no hay gimnasia rítmica ni nada sincronizado, solamente es en femeninas. Y bueno, otro tema muy interesante es el tema de proporcionalidad, que muy pocos lo tocan porque para poder hacer los diferentes cálculos de proporcionalidad, pues hay que tener un nivel 2 ante ISAC, porque hay diferentes medidas que nosotros tenemos que estar tomando para revisar que la proporcionalidad del paciente es correcta. Cuando nosotros hablamos de proporcionalidad, hablamos de que es la relación que se establece entre las distintas partes del cuerpo humano, el referente interno con el propio cuerpo, que quiere decir que vamos a estar haciendo como algunas medidas entre nuestro mismo cuerpo o contra el referente externo, que sería el phantom. El phantom es una imagen ya prediseñada por muchos investigadores que hicieron como un cuerpo específico en donde pues la mayoría debería de basarse. Pero bueno, desde hace muchísimo tiempo había algunos cánones de belleza en donde dependiendo de el tamaño del cuerpo podíamos asimilar como la estatura del paciente, por ejemplo. Entonces, por eso vienen aquí como algunos números, como que el paciente tenía 7 pies y medio, o sea que de su pie, 7 pies y medio era su estatura, y pues aquí vienen como algunas otras medidas de las otras partes del cuerpo, ¿no? Si lo ideal es que el torso midiera 2 pies, el brazo, antebrazo extendido, casi 3 pies y medio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está bastante interesante esta imagen, pero bueno, hay algo muy interesante que nosotros podemos estar revisando a los pacientes para que un cuerpo sea proporcional, que son como medidas muy estándares. Por ejemplo, si el paciente, su cintura, dependiendo del tamaño de su cintura, debería medir muchísimo menos
que el pecho aproximadamente 30 centímetros y medio, como para que se vea proporcional la zona del pecho y la zona de la cintura. El cuello, el bíceps y el cuello, el bíceps y la pantorrilla deben medir aproximadamente lo mismo y la mitad de lo que debería medir la cintura. Entonces, tu cintura te mide 75 centímetros, pues te tendría que medir como 37 centímetros el brazo. Si te mide 80 centímetros la cintura, pues te tendría que medir como 40 centímetros el brazo, ¿no? Tendrías que tener un buen brazo. Los muslos deben de medir aproximadamente 15 centímetros de lo que deben medir las pantorrillas. Entonces, bueno, eso es como que para la parte posterior. Es interesante el analizar estas medidas y ver qué tan proporcional son los pacientes como para atacar algunos puntos débiles. En el caso de rendimiento, hay algunos indicadores que nosotros podemos utilizar para saber si el paciente va a ser bueno o no en algún deporte en específico. Estos son todos los indicadores, bueno, no son todos, son algunos de los indicadores que existen, los índices de miembros superiores e inferiores, los índices del brazo, del tronco, la envergadura, también se valora el tamaño de la mano, el pie, el índice acromial radial, entre otros. Y aquí solamente por fines prácticos les mencioné, les voy a ir pasando algunas imágenes de algunos deportistas y cómo cada uno de ellos pues tienen algunas cualidades en específico, como en el caso de Michael Phelps, aunque ahorita va a ser interesante revisar el que batió su récord, cómo es su figura, para ver si tienen una figura muy similar, pero en el caso de él, que fue uno de los mejores en su época, como su envergadura es muy grande y hay una fórmula de envergadura y pues si está por encima de, pues quiere decir que para algunos deportes se van a sobresalir. Su tronco es muy largo también y sus piernas son muy pequeñas y como sus piernas son muy pequeñas, su pie es muy grande. Y todas esas características de su cuerpo pues le dan una ventaja bastante grande. Siempre han dicho algunos que entre más deforme esté el cuerpo, más ventaja competitiva debe de llevar en algunos. Si tu cuerpo es como muy proporcional, lo más probable es que no tengas ninguna ventaja. En el caso del básquetbol, pues también se necesita tener manos y brazos largos, piernas largas, todo largo. En el caso del béisbol, se necesita tener el brazo largo también, en algunos, dependiendo de la posición. En el caso del atletismo de vallas o en el atletismo en general, tienen las piernas muy largas y el tronco mediano. En el caso de la gimnasia y de todos esos deportes acrobáticos, entre más pequeñito seas, muchísima más ventaja vas a tener. Y en el caso que también pues son acrobacias, pero en el agua, todo lo referente a clavados, a diferencia de natación normal, entre más pequeño sea tu tronco, por eso es que los chinos siempre tienen una ventaja en este deporte. Creo que ya voy a tener que actualizar esta imagen porque London 2012 ya es muy viejo. Pero bueno, voy a esperar a que salgan las nuevas de Tokio. Y algo referente a la estatura, por ejemplo, el tener una estatura alta va a ser bastante bueno para natación, básquetbol, tenis y voleibol. La diferencia es que al ser de baja estatura puedes llegar a tener ventaja, pero en la aceleración, cuando se cambia de dirección y al escalar una montaña, por ejemplo. Y bueno, y respecto al somatotipo, creo que muchos hemos escuchado hablar sobre el somatotipo. El somatotipo es una descripción numérica de la configuración morfológica de un individuo en el momento en el que es estudiado. Cuando nosotros hacemos el estudio del somatotipo, siempre vamos a tener unos números en específico que tenemos que interpretar. Puede haber una configuración, hay millones de configuraciones y algo muy interesante es que todas las personas pueden ser clasificadas en un somatotipo dependiendo sus rasgos genéticos, dependiendo sus rasgos corporales y todo esto relacionado a la densidad ósea, la capacidad de acumular grasa corporal y la masa muscular.
Y bueno, algo muy interesante respecto a este tema es que anteriormente, bueno, el creador o el que fue el encargado de hablar sobre, o el de establecer lo que es el semototipo, pues fue un psicólogo. Entonces, esto fue una teoría que bastante criticada porque él empezó a hacer como la distinción del cuerpo, pero en base a psicología, en base al temperamento de cada persona. Él hizo algunos estudios en reclusos y en estos mismos reclusos él se da cuenta de que una persona que tendía más a la obesidad, pues era una persona que era eh, con mayor depresión. Una persona que era más delgada tendía a ser un poquito más neurótica y una persona que era mesomorfa pues se daba cuenta de que pues era bastante feliz, ¿no? Entonces él hizo esa relación, como todo buen maestro tenía unos buenos alumnos que replicaron y el que eliminaron estas teorías y volvieron a valorar los somatotipos y se dieron cuenta de que estos rasgos no tenían nada que ver con eso, sino que simplemente era el tipo del cuerpo que tenía un paciente y que podía irse modificando constantemente conforme avanzaba el cuerpo. Entonces, en la actualidad tenemos estos datos de Helen Carter que sabemos que todos partimos de un somatotipo, que si lo trabajamos, si vamos creciendo y si vamos envejeciendo, por supuesto, también va a ir modificando constantemente. Se puede mantener muchísimo sobre hacia algún lado, pero siempre va a haber como un somatotipo base en el que en menor medida siempre va a estar presente y en uno que nunca va a estar presente. ¿Y para qué me sirve el somatotipo entonces? En las ciencias de la actividad física nosotros tenemos la detección de talentos. Podemos ir haciendo una base de datos del cuerpo que queremos que tiene y de que ese cuerpo va a tener una ventaja en específico y el poder ir haciendo las valoraciones de nuestros atletas e ir haciendo como esa detección de quién sí y quién no. También nos va a estar ayudando a comparar a un deportista con su equipo o con un patrón de referencia. Cuando yo hablo de un patrón de referencia, hablo pues como de una población que ya está bastante estudiada, en el donde tenemos que hacer en donde tenemos que ir revisando cómo va avanzando nuestro deportista para que sea de ese mismo cuerpo. También podemos hacer la comparación del deportista con la población normal para ver qué tanta diferencia significativa hay y cómo va cambiando nuestro deportista en las diferentes fases de temporada, ¿no? Cuando ya está fuera de fase, cómo es el cuerpo que tiene. Cuando ya está previo a la competencia, pues que tiene que tener un cuerpo en específico, y cuando está a mitad de competencia, porque no siempre el deportista va a ir, no siempre va a mantener el mismo cuerpo, sino que se va a ir modificando. Y también, por supuesto, podemos comparar nuestro propio cuerpo, ese mismo cuerpo, perdón, con diferentes poblaciones deportivas. Y nosotros tenemos estos numeritos que estuvimos viendo al inicio de la diapositiva, en donde teníamos que hacer como una ubicación, en donde dependiendo de la característica de estos números, es como nosotros vamos a saber cuál es la categoría de nuestro cuerpo, del cuerpo del paciente, perdón. Entonces, por ejemplo, cuando los números son muy similares, pues hablamos de que no hay como una categoría en específico del paciente, sino que es categoría central. Pero cuando ya empiece a haber una dominancia, un patrón dominante, perdón,
pues ya sabemos que el paciente va a ser principalmente ese somatotipo. Y de hecho hay muchas subdivisiones, la verdad es que hablar de cada somatotipo llega a ser un poquito largo, pero con esto tú ya te das como una idea de cuál es el somatotipo del paciente, dependiendo del número, el que sea muchísimo más alto. Y bueno, hay diferentes tipos de somatotipos, el endomorfo, que es un cuerpo que acumula muchísimo más grasa. Nosotros tenemos que revisar algunos datos antropométricos, como lo son algunos diámetros y algunas circunferencias. Tenemos unos pliegues también, y el mesomorfismo, en donde igual se revisan algunas circunferencias, el peso, la talla, todo en general, como para ver la característica y el resultado. Y el ectomorfo, que también tiene su propia ecuación, en donde podemos ver que son esos cuerpos que son bastante delgados, pero con cierto mesomorfismo, como podemos ver en el caso de este keniano, que aunque es muy delgado, pues se puede ver su respectiva masa muscular. El somatotipo como tal no es recomendable que tú lo estés valorando si no vas a estar haciendo una revisión de en distintos periodos de su vida. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un amigo, un conocido o a lo mejor un paciente que quiere revisar su somatotipo, habría que preguntar cuál sería la razón, solamente como para decir, porque la realidad es que como para fines de composición corporal, no es muy relevante que nosotros estemos calculando el somatotipo. Si nosotros queremos hacer comparaciones, pues ahí es donde va a ser vital que nosotros estemos haciendo la revisión del somatotipo. Pero si no hay como algo, pues no sería importante. Esta imagen un poquito ya medio pixeleada me gusta bastante porque viene algunas celebridades en su momento y cómo era el somatotipo de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un nadador y quiero valorar qué somatotipo es el que tiene, pues, por ejemplo, aquí tenemos el de Michael Phelps. Sin embargo, que tenga un somatotipo parecido no quiere decir que pues vaya a tener como esta ventaja, ¿no? Porque a lo mejor no va a tener la altura y la proporcionalidad. No solamente tenemos que revisar eso. La composición corporal y el somatotipo pueden darnos una idea de qué tan magro o qué tan graso es el cuerpo, pero no nos va a estar dando como la característica o la forma. Por eso es que, aunque tenemos que unir estas tres herramientas para poder tener una interpretación y poder dar un resultado satisfactorio. Y esta es como alguna de la idea en la que nosotros podemos revisar cómo los diferentes atletas, dependiendo del periodo de temporada en el que se encuentran, pues vamos a estar haciendo la revisión, ¿no? Un sumo nunca está con ese peso tan alto, un fisicoculturista no está tan magro ni tan musculoso, ni como ya sea el corredor o el lanzador no está tan delgado cuando son de larga duración, como lo es cuando están previo a su periodo de competencia. Son cuerpos que se buscan en específico y que no siempre se pueden mantener y nosotros tenemos que saber cómo volver a regresarlo. Y algo interesante respecto al somatotipo es que, y la proporcionalidad, es que en el fútbol tenemos una gama de cuerpos tan diferentes y podríamos decir que este es el único deporte en donde los cuerpos no se parecen mucho, no se parecen los cuerpos, no se parecen los somatotipos, porque es un deporte de habilidad y de técnica, no tanto como de que el cuerpo le va a dar una ventaja. Por supuesto, el portero, pues el largo le va a dar una ventaja por arriba, pero a lo mejor por abajo no. Entonces, bueno, esta imagen me gustó bastante porque aquí tenemos desde los mexicanos hasta los españoles y europeos, en donde
el tamaño pues es muy diferente, ¿no? Aunque bueno, ya analizando bien, pues los europeos siempre tienen una ventaja competitiva mayor, ¿no? Pero pues ese sería como otro tema. Y bueno, de mi parte básicamente es todo. Intenté hacer como mm, lo más práctico esta clase por el tiempo que se me indicó que debería de durar. Estos temas son algo largos, lo ideal es estar haciendo como práctica, tanto de la evaluación de la composición corporal, el somatotipo y la proporcionalidad, hacer algunos casos de ejemplos, pero ya pues con esta información ustedes pueden ir revisando qué, pues qué información tienen que seguir analizando para poder seguir haciendo la interpretación de los temas. Es muy importante el conocer cada uno de estos temas a profundidad, el entenderlos, el verlo. Afortunadamente en Internet hay muchísima información y pues les recomendaría antes de pasar a somatotipo de proporcionalidad, también sería bueno que hicieran alguna certificación de ISAC para terminar como de comprender estos temas, hacer mediciones, aprender a hacer mediciones, aprender a aplicarlas, etcétera. Entonces, ya yo estaría dejando mis datos de contacto con la persona encargada y cualquier cosa que tengan duda, pues pueden estar escribiéndome. Gracias.